Establecer límites pareciera una de las tareas más difíciles, producto de miles de situaciones que nos ha impuesto la sociedad y que tienen que ver muchas veces con esas etiquetas de, bueno, tengo que actuar así, tengo que responder así con mi familia, así con mis relaciones, o cómo mantener ese status quo donde evito el conflicto y además también evito el rechazo, que muchas veces como entes sociales lo evitamos a toda costa. Por eso, mi invitada del día de hoy es psicóloga, además con un máster en terapia familiar y de pareja. Ella es Stephanie Essenfeld, @máspazmental, con quien tuve la oportunidad de compartir un episodio extraordinario de cómo establecer esos límites y además tener una vida mucho más plena y en paz mental. Así es, bienvenidos a otro episodio de Sin Etiquetas y el tema que traigo el día de hoy es un tema que me confronta mucho y yo creo que es por ese tema del miedo al rechazo. Creo que a esta temática de este episodio muchas veces le huimos, posiblemente por temas de trabajo de ego no realizado o por las mismas etiquetas que nos vamos poniendo o vamos asumiendo de nuestra familia, de la sociedad, de amigos. En general, establecer límites no es sencillo, o al menos eso es lo que más cuesta cuando tenemos que tomar decisiones frente a nuestras relaciones. Y por eso me traje a una persona que he visto crecer hablando de esto, y además me da honor y orgullo y mucha satisfacción tenerla aquí. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Qué emoción, finalmente. Demasiado feliz de poder estar aquí hablando contigo sobre este tema que me apasiona tanto. Gracias. Stephanie, te apasiona tanto que has creado una comunidad de gente que ha tomado la decisión de asumir los límites como parte de su vida, en sus relaciones. Y algo que me impactó cuando estaba leyendo de ti es que, uno, más de 5.000 personas ya han tomado tus cursos, hecho que además hizo que tu curso se posicionara dentro del 1% de los más vendidos de Thinkific, que me parece extraordinario y es como esa palmadita cuando hay tanto esfuerzo. Pero además de eso, cuando tuviste que estudiar tu máster, tuviste que dar más de 2.000 horas de terapia, yo dije, wow, Dios mío, esto es una cantidad de horas hablando con gente, entendiendo, escuchando las experiencias de otras personas que posiblemente pudiera ser agotador para cualquiera, pero tú encontraste ahí tu pasión. Pero mi pregunta frente a esto fue, ¿qué te encontraste escuchando a tanta gente, leyendo a tanta gente? ¿Qué encontraste ahí? Wow, sí, me encanta volver allá. Gracias por llevarme otra vez a esa época que me encantó tanto. Siento que fue un crecimiento demasiado grande, tanto a nivel personal y profesional. Porque la verdad es que los clientes, los pacientes no lo saben, pero cada uno de los pacientes que un terapeuta ve tiene un impacto en la vida del terapeuta. Eso es algo que no se habla lo suficiente, pero que no hay nada más verdad que eso. Em, para mí fue espectacular porque aparte no nada más era clientes uno a uno, sino era, aquí en Estados Unidos se le dice cliente, no pacientes. Ok. Para los que están diciendo paciente, bueno, aquí se le dice cliente y como yo estudié aquí voy a decir cliente. Em, no era nada más uno a uno, sino como yo estudié terapia familiar y de pareja, a mí me obligaban, a juro, a tener que dentro de esas 2.000 horas que tenía que recopilar para ser licenciada, tenía que ver a familias completas y a parejas también. Ok. Y a la par, que eso me parece espectacular y súper necesario que es 100 horas de supervisión mientras veía a los pacientes o a ¿Y los cómo clientes. son esas horas de supervisión? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la diferencia? Era, o sea, a mí era un supervisor que también tenía su licencia en terapia familiar y de pareja, que escuchaba los diferentes casos que estaban sucediendo en personas que todavía no estaban licenciadas como yo en ese momento, que estaban viendo a clientes. Entonces, éramos como un grupo de 5 personas que veníamos a traerle los casos más retadores para nosotros al supervisor. Y el supervisor entendía de que cuando era retador para nosotros tenía que ver más con nuestra historia personal. Wow. No era necesariamente que el caso era retador, sino que era que el caso
estaba tocando puntos, heridas emocionales de nosotros que nos estaba costando no proyectar en el cliente, que eso pasa muchísimo. Entonces, al poder excavar un poquito qué es lo que esta historia estaba tocando en mí, podíamos nosotros también sanar en el proceso y no proyectar nuestras heridas en nuestros clientes. Entonces, fue una experiencia espectacular y yo sí me di cuenta en ese proceso que, que una de las cosas más importantes que no nos permitía vivir la vida de paz mental que todos merecemos era nuestra incapacidad de establecer límites sanos, no necesariamente porque no teníamos la capacidad, sino porque no teníamos las habilidades, no teníamos las herramientas, no teníamos el ejemplo que nos hubiese ayudado a ver cuando éramos pequeños. Entonces, al recibir el ejemplo contrario, el ejemplo de complacencia, de dependencia o del otro extremo que es control, poder, gritos, conflicto, entonces hacía que cuando pensáramos en límites nos vayamos a esos dos extremos, Ujú. ¿verdad? O los pongo gritando y amenazando y abusando y haciendo que el otro me tenga miedo para que me respete de alguna manera, o no los pongo del todo y lo permito todo. Entonces, cuando te vas a esos dos extremos, obviamente es muy retador vivir una vida de paz mental. Para mí es más que todo, más inexistente vivir una vida de paz mental porque estás en una lucha interna Ujú. constante que no te deja priorizar lo que es importante para ti. Y posiblemente tú trabajabas y sigues trabajando con familias y relaciones, y es con ellos que nos cuesta más poner límites, porque al final del día son las personas que prácticamente más amamos, ¿no? Tu familia, tus papás, tu esposa, tus propios hijos, y esas relaciones que forman parte de nuestra vida durante toda nuestra existencia, ¿no? Ahora, Claro. ¿cómo es ese límite entre el no sentirme egoísta a completamente decir, mira, yo te amo, pero de igual forma tengo este límite en mi vida? Creo que ahí está la clave de esa comunicación asertiva que tú hablas tanto, ¿no? Es que para mí yo te amo, pero de igual manera eso no existe. Eso va atado a la creencia limitante. Es yo te amo y porque te Ujú. amo, voy a establecer límites. O sea, y cuando tú te metes en mi página web, que es stefaniesenfeld.com, la primera frase que vas a ver al lado de mi foto es: los límites son amor. Los límites son amor. Porque nos cuesta verlos como amor, pero Ujú. realmente, se van a dar cuenta cuando transiten mi programa Más Paz Mental, tú terminas, la última frase que tú vas a ver de mi curso es: los límites son amor, y te das cuenta que todo te lleva a eso, porque los límites son honestidad. Cuando tú estableces límites, tú estás siendo honesto, tú estás siendo congruente, tú te estás manteniendo íntegro, tú estás eliminando cualquier tipo de resentimiento que haya entre ti y la otra persona. En cambio, cuando no estableces límites, tú estás proyectando en el afuera algo que no existe en el adentro, que es contrario a lo que está dentro, ¿verdad? Cuando tú dices que sí, pero tu cuerpo entero te está diciendo no, entonces tú le estás entregando a la otra persona una imagen que es mentira, que es como una máscara, ¿verdad? Porque yo quiero evadir el conflicto, o porque yo quiero que tú me aceptes y me quieras y me veas como una persona buena y me veas útil Ujú. para no abandonarme. Entonces yo voy a proyectar en el afuera eso que yo creo y asumo que tú quieres ver en mí. Y que tú vas a aceptar, que el otro va a aceptar, ¿no? De mí. Ahora, pareciera por lo que me estás diciendo que los límites parten del reconocimiento de quiénes somos. Entonces, si no conocemos quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, hacia dónde vamos, qué queremos en nuestra vida, qué tipo de relaciones queremos tener, ¿cómo empezamos a establecer límites? Pareciera imposible, y todo parte entonces de esa identidad y de ser firmes con nuestras convicciones. ¿Está? Exactamente. Lamentablemente, si tú viviste una infancia em, donde no se te permitía decir que no, porque era un Ujú. signo de irrespeto hacia el adulto,
o no se te permitía verbalizar opiniones contrarias, porque tú tienes que pensar igual que el resto de nosotros, o no se te permitía tener valores diferentes o prioridades diferentes, o hacer preguntas o pedir cierto tipo de apoyo. Cuando no se te permitió utilizar tu voz libremente, es cuando tú aprendes desde muy pequeño, tú creas un mecanismo de defensa en respuesta a un trauma, Ujú, que es básicamente buscar agradar y mantener la paz en el ambiente, ¿ok? Eso en inglés se llama fawn, ujú, F-A-W-N, es un mecanismo de defensa literal. Entonces tu mente está constantemente buscando quién tengo que ser, qué tengo que decir, de qué manera tengo que accionar para evadir el conflicto a toda costa, o para evadir el rechazo, o para evadir el abandono, para evadir alguna de esas cosas. Y cuando ya eres adulto y alguien te pregunta, ¿qué quieres tú? ¿Verdad? ¿O qué te gusta? ¿O qué sin duda no te gusta? Te hacen preguntas sobre ti, sobre ese autoconocimiento que tú acabas de hablar. No está la respuesta, no la encuentras. No significa que no esté, simplemente no la encuentras porque estuvo ujú. reprimida tanto tiempo y tu foco estuvo tanto en qué es lo que los demás quieren, que es muy retador y es un proceso. Eso es lo que a la gente le cuesta entender, un proceso. Clara esas respuestas. Y entonces ese camino de autoconocimiento es un camino que para mí la palabra vital que tú tienes que tener en tu mano día a día es la autocompasión. Porque no vas a tener las respuestas tan fácil, porque te va a costar saber cosas tan pequeñas como quieres ir a comer pizza o quieres ir a comer francés, ¿sabes? Como que Ujú, cosas así chiquitas que para una persona que de repente no vivió eso que tú viviste, es muy fácil decir, bueno, oye, yo quiero francés, eso es lo que me provoca. Pero para ti es como que, no sé, porque tu respuesta automática siempre va a ser, ¿qué quiere el otro? claro. Y pareciera que desde preguntas tan sencillas como la que me acabas de hacer, que tiene que ver con una decisión de 5 minutos de vamos a comer, algo momentáneo, ¿no? Pero hasta en decisiones tan sencillas del día a día mostramos esa complacencia con los demás, ese cómo encajo yo, cómo esas etiquetas que me he establecido yo mismo y que mi familia, mis amigos, etcétera, no soy bueno en esto, mosca que tú tienes que ser bueno en esto exactamente, y cuando no lo soy, ¿qué pasa y cómo me siento? Y resulta que es que tú mismo no has hecho ese proceso de ver hacia adentro. Y fíjate que yo antes de entrar a la entrevista, aquí al episodio, me hacía como un recap de relaciones en mi vida para traer ejemplos, ¿no? Que es un poco riesgoso porque uno puede soltar aquí cositas muy personales. Y me di cuenta e identifiqué que en las relaciones donde yo mismo no me he sentido bien o han causado cosas en mí que han sido difíciles de llevar, que las he llevado a terapia, etcétera, han sido esas relaciones donde menos establecí límites. Era como el factor común. Yo, ok, ¿qué pasó aquí? Me di cuenta que nunca dije que no, siempre estuve, nunca establecí el horario, la manera, la forma en que yo quería que me hablaran, que me dijeran, etcétera. Y esto aplica para relaciones de pareja, relaciones familiares, eh, cualquier tipo de relación, relaciones de trabajo, que a veces son tan difíciles porque tenemos que mantener un acuerdo económico, un acuerdo de respeto, etcétera, y que la misma sociedad te está estableciendo de, es tu jefe, cuidado con eso. O es tu tío mayor, o es tu pareja, ¿cómo la vas a perder? O sea, son tantas cosas que te llevan a ti a analizar y a decir, ok, en todas las relaciones que tú tengas en tu vida, deberías establecer entonces una manera en que quieres que a ti te traten, una manera en que tú quieres ser, que te hablen, que en el día a día estén para ti. ¿Cómo hace uno para ver para adentro sin que te duela tanto, no? Número uno es, para mí lo más importante es entender de que no importa lo que viviste o cómo te ves o la cantidad de dinero que tienes en el banco o tu posición en tu trabajo, si estás empezando o si ya eres jefe, todos somos igual de valiosos desde el Ujú, día que nacemos. O sea, todos los seres humanos somos igual de valiosos, tenemos mismos derechos de ser valorados, de tener relaciones sanas, de el respeto, a definir cuáles son nuestras prioridades.
de ser amados, de amar, todos tenemos los mismos derechos. Cuando tú entiendes eso y lo trabajas dentro de ti para entenderlo, entonces ahí es cuando puedes atreverte, empezar a utilizar tu voz para honrarte, para honrarte la persona que tú eres y el derecho otra vez que tú tienes de tener relaciones respetuosas y de estar en espacios seguros. Eso es súper importante. Iba a decir otra cosa y se me pasó completamente mientras tú estabas hablando. No te preocupes que ya te va a venir. Fíjate que me pareció interesante, ya te llegó. No, me acuerdo que estaba hablando y lo pensé y después dije, voy a empezar por acá. Y la segunda parte, que era la que más quería decir, se me fue. No te preocupes, no te preocupes. Fíjate que en el 2020 justamente tú creaste toda esta comunidad también, o le diste inicio a ese proceso que la gente posiblemente estaba buscando de apoyo en medio de tanta incertidumbre que había en la pandemia, y creaste el concepto de Caminar Contigo. Recuérdame Sí. si se llamaba así. Era una comunidad que duró un año para Ujú. personas que estaban viviendo la pandemia solos. Después se transformó en un espacio psicoeducacional donde estaban los mejores profesionales en todas las áreas de la vida. Y ya después de que transitamos la pandemia, se cerró, pero fue espectacular. Acompañamos también más o menos como a 5.000 personas durante toda la pandemia. Wow, yo creo que tu pasión va mucho más allá de cualquier cosa, porque cuando te das cuenta que cada vez impactas a más personas y los transformas, es ahí donde realmente existe eso que uno llama como que encontrar el why, ¿no? El por qué yo estoy haciendo eso, y creo que en ti es una de esas personas que se muestra. Ahora, cuando te encontraste con estas personas, ¿qué ha sido lo más retador o qué ha sido esa transformación que tú has dicho, wow, yo vi esto como algo que era prácticamente imposible en personas que han transitado por Más Paz Mental, que es este curso extraordinario del cual tantas personas han formado parte? Me encanta y ya me acordé lo que iba a decir. ¿Por dónde empiezo? No, yo quería decir, y va atado a la pregunta que me acabas de hacer, que los límites te dan la estructura de una relación. Ujú. ¿Ok? A mí me gusta compararlo con un edificio. Si tú no tienes una buena estructura, ¿verdad? Que agarre el edificio, que sostenga el edificio. Yo no soy arquitecta ni nada, entonces voy a inventar ahí palabras. Pero si tú no tienes una buena estructura, el edificio, cualquier movimiento que haya, se cae. Ujú. Se cae, sea de viento, o sea, un terremoto, cualquier movimiento. Si tú no tienes una buena estructura sosteniéndola, se cae. Así son los límites. ¿Ok? Los límites forman esa estructura y se forman a través de acuerdos, porque muchas personas entran al mundo de los límites y dicen, vamos a establecer límites, pero no se dan cuenta y terminan irrespetando los límites de los demás. Claro, es que hay una línea muy delgada, Steph, entre, ok, ¿cuál es de verdad un límite donde yo te respeto de igual forma a un límite que capaz sí puede resultar en una ofensa o decir algo que en realidad transgreda al otro? ¿No crees que ese es como que el reto que tienen mayormente las Sí, personas que y establecen por, límites? por esa misma razón el módulo 5 de Más Paz Mental, mi programa, es mi favorito porque ahí es donde te pongo todas las diferencias entre límite y control. Ok, ¿Ok? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es límites y otra cosa es control. Te voy a decir una diferencia, que es la que la gente más como que se les abre los ojos y se quedan en shock. Mucha gente entra a poner límites y en el momento que la otra persona responde al límite y de repente responde con tristeza o molestia, la persona le dice, no te puedes molestar, este es mi límite, ¿verdad? Ya ahí deja de ser un límite. En el momento que tú le dices a la otra persona cómo tiene o no tiene que responder, ya deja de ser un límite y se vuelve control. Porque no estás permitiendo que la otra persona tenga su respuesta natural a tu límite. claro. Y la mayoría de las personas, cuando tú llevas una vida entera relacionándote con esta persona desde la complacencia, en el momento que tú te priorices, es completamente normal que la otra persona no entienda y se frustre o se lo tome personal o tenga cierta tristeza hacia la persona que está dejando ir, ¿verdad? Porque ahorita se está convirtiendo en otra relación. Ujú. Ahorita ya no es una relación donde tú satisfaces mis necesidades y ya. Ahorita es una relación donde tú vas a satisfacer las tuyas, también es más, las vas a priorizar.
Y para eso se requiere un duelo. No quiere decir que esa persona no quiera continuar teniendo una relación contigo. Al mismo tiempo puede haber un duelo, ¿verdad? Una resistencia, porque hay Ujú, cambio y todo cambio en los seres humanos genera resistencia, porque no sabes a qué me estoy encontrando. ujú. Entonces, en el momento que tú defines cómo la otra persona debería o no debería responderte Ya y deja de ser un límite luchas sano. en contra de su respuesta, ya deja de ser un límite desde el amor y empieza a ser control, que es, yo te voy a poner un límite, pero tú tienes que actuar de esta forma. Claro, que es completamente lo contrario, ¿no? Porque estás irrespetando a que la otra persona sienta, diga, hable o piense como lo está viviendo. Y al final del día, también establecer límites, como comentaba, va a generar una reacción en la otra persona. No podemos creer que va la otra persona a actuar también desde la complacencia completamente, porque entonces ahí se estaría ya transversando el concepto de un límite. Fíjate que a mí me pasa mucho, tú sabes que yo trabajo en el área de relaciones públicas y las relaciones públicas muchas veces es estar bien con todo el mundo. es es súper complicado, yo lo analizaba y yo, wow, es a veces decir, sí, me llevo bien con todo el mundo, me adapto a muchas cosas y eso lo he utilizado de manera personal como una habilidad, porque la verdad tengo facilidad para adaptarme a cualquier entorno, pero muchas veces paso esa línea delgada de decir, ¿por qué yo acepté esto? ¿Por qué tengo que estar aquí? Porque al final del día, mi trabajo, como muchos trabajos más, me imagino de otras personas en diferentes áreas, hace que tengas que complacer, decir que sí o estar bien con personas que posiblemente no son las relaciones que tú quieras tener. En ese punto, a nivel laboral, donde a veces nos condicionamos por el entorno, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace uno a redefinir mi manera si forma parte de mi identidad? ¿O estoy teniendo yo un error de identidad ahí? Un concepto... Sí, yo creo que es importante aquí, porque ¿qué pasa? Y eso va atado al tema de las etiquetas Ujú, y a las creencias limitantes, que al final las etiquetas y las creencias limitantes van de la mano. Y es, ¿qué significa para ti tener que decirle que no a esta persona? ujú, ¿Verdad? ¿Qué significa honrar tus deseos y verbalizarlos? Y probablemente de acuerdo a la historia que tú viviste, de repente, estoy asumiendo, pero por lo que escucho, tiene que ver con un posible conflicto, ujú, ¿verdad? Si yo digo no, o si yo verbalizo lo que pienso, o si yo pongo mis propias condiciones para poder asistir, etcétera, eso va a generar un conflicto, va a generar a que yo deje de agradar, ¿verdad? Va a generar todo esto, como que ya tú definiste Bien. definiste en tu mente de que yo verbalizar lo que yo pienso, sea un no, o sea un sí, o sea lo que sea que estás evitando decir, va a ocasionar conflicto. Y Ujú, realmente no. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces, si tú lo comunicas desde un lugar de amor, ¿verdad? De honestidad y no de conflicto, ujú. va a ser bien recibido. Ahora va a haber un porcentaje pequeño de personas que tienen una necesidad muy grande de poder y de control. Claro, pero eso ¿Okay? viene desde el otro, correcto. O sea, es Desde el ahí cuando otro. entendemos que esa persona que le molestó que yo le dijera que no o que se incomodó, está partiendo desde sus experiencias y de sus ganas más bien de ese control. Pero ahí viene el trabajo interno, ¿cierto? Ahí viene el trabajo interno. Entonces, vamos a poner que a Carlos lo invitan a un lugar y Carlos dice, Carlos justo esa noche tiene una cena, ¿ok? Con su pareja, súper importante, y quiere honrar su compromiso de la cena. Entonces lo invitan y Carlos dice, eh, no, no voy a poder, gracias igual por la invitación. Esa es una respuesta amorosa. No Ujú, está diciendo, no, no quiero ir, vete, ¿sabes? No le está diciendo nada mal, le está diciendo, no, gracias, tengo otro compromiso. Eso es todo. Y la otra persona se molesta. Carlos, yo fui las 5 veces que tú me invitaste a tal lugar. ¿Cómo te atreves a decirme que no? Ya sé que no puedo contar contigo. Y empieza con esta manipulación y este control y esta frustración. ¿Qué puede hacer Carlos en este momento? Puede validar su sentir, ujú, ¿verdad?
sí, tienes razón, tú estuviste las 5 veces que yo te pedí que vengas, ¿ok? Y entiendo que sea frustrante para ti recibir un no de mi parte. Al mismo tiempo, tengo otro compromiso muy importante que ya me comprometí anteriormente y lo quiero honrar. Para mí es muy importante como persona honrar mis compromisos y ya yo me Ujú. comprometí con esta otra persona. ¿Ok? Siento mucho que despierte todas estas emociones en ti. Al mismo tiempo es importante para mí honrarlo. Ya, ¿sabes? Y la persona puede seguir molesta, pero yo fui, sí, es Ujú. verdad que tú fuiste y lo valoro. Y espero yo poder estar ahí para ti las próximas veces. Avísame con tiempo, ¿ok? Porque esta vez yo me comprometí con otra persona y esto en este momento es prioridad. Ujú. Y sigue la manipulación, vuelves a validar, vuelves a honrar tu límite. Y ese es el gran reto. Porque ¿qué hacen la mayoría de las personas cuando ponen un límite y no es bien recibido? Abandonan su límite. Claro. Y ceden completamente ante el control, ante la manipulación, ante el sinfín de cosas de las relaciones que posiblemente pueden tener alrededor, ¿cierto? Sí, y vámonos más profundo. Vamos a poner que Carlos dice, uf, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a lo tuyo, déjame cancelar este otro compromiso, ¿ok? Porque le dio miedo al conflicto, no quiero quedar mal, ta, ta, ta. Le dice a su pareja, no vamos a poder ir a cenar la noche de nuestro aniversario, lo siento, ¿ok? Porque tengo que honrar este compromiso, es demasiado importante, ta, ta, ta. Si Carlos hizo eso en esta ocasión, lo más probable es que ya lo haya hecho en otras ocasiones. Claro. ¿Ok? ¿Qué pasa con su pareja si su pareja no sabe poner límites? Se siente resentido, se siente frustrado, ¿ok? Ya deja de sentir tanto amor y admiración por Carlos y empieza a sentir rabia. Y tarde o temprano, la relación importante de Carlos con su pareja se Ujú. termina. No porque no haya amor, no porque no haya compromiso, es porque no saben poner límites, ni uno ni el otro. Ni Carlos con su trabajo, Ujú. ni su pareja con Carlos para poderle verbalizar de esto no puede seguir ocurriendo. Claro. Entonces se empieza a guardar cosas por dentro su pareja. No, no te preocupes, ve, no te preocupes, ve. Y llega un punto donde ya no hay vuelta atrás, porque ya hay tanto resentimiento, tanta frustración y tanta ansiedad dentro de la relación, porque ya ni siquiera puedo confiar en la palabra de Carlos, que llega un punto donde ya deja de funcionar y las promesas de Carlos dejan de tener valor. Ujú. Me encanta el ejemplo y esto fue hasta terapéutico. Muchas gracias. Tú Yo no sé si esa es la situación de Carlos o no. y que bueno, me pasas tu cel, ya tú sabes, gracias por la terapia, el one to one. Pero es que esto es inevitable que suceda cuando es un tema, en este caso lo pusiste con un tema de mi trabajo y una relación de pareja, pero esto aplicaría para Para cualquier. relación mamá, relación familia, relación amigos, y me encantan los ejemplos que haces en tu Instagram, donde al día de hoy ya tienes más de 170,000 y ese ejercicio que has hecho de ejemplificar esas situaciones exactas de conversaciones del día a día que tenemos y que por muy ligeras que parezcan, demuestran esa falta de límites. Y si algo rescato también del ejemplo que pusiste ahora, es que establecer límites también parte de la valoración que nos damos y que le damos también al sentimiento del otro, ¿no? Es como entender que lo que yo siento tiene valor y lo que el otro también tiene completamente valor. Pero todo parte del respeto que tenemos hacia nosotros mismos y a esa valoración que nos damos bajo nuestros límites y bajo nuestras maneras de conocernos. Y de ahí entonces, una de las preguntas más importantes es qué tipo de vida yo quiero tener. Yo digo mucho, si ustedes leen mis posts y escuchan mis historias y todo, yo siempre, casi siempre, termino mis frases para poder co-crear la vida que quieres y mereces. ¿Ok? Siempre digo esa parte, para poder co-crear la vida que quieres y mereces, porque yo siento que no hay manera, así mismo, de crear la vida que tú quieres y mereces si no hay límites. No hay manera. Terminas creando la vida que otros quieren, pero no la Ujú. vida que tú quieres. ¿Ok? Terminas siendo ayudante de los sueños de otros, pero tus sueños los mandas para la basura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos co-crear la vida que queremos y merecemos? Primero pregúntate, ¿qué vida quiero? Ujú. ¿Qué vida quiero?
Si yo tuviera que diseñar mi vida en un papel, como muchas veces hacíamos de niños, hace poco mi hija llegó con la casa de sus sueños, ¿verdad? Que se convertía en crucero y un poco de cosas. Si tú, imagínate cuál es esa vida que a ti te daría paz, que a ti te daría orgullo, que a ti te daría felicidad. ¿Cuál es esa vida? ¿Cómo se ve esa vida? ¿Qué tanto tiempo le dedicarías a tu familia? ¿Quiénes serían tus amigos? ¿Serían los amigos que tienes ahora o serían otro tipo de amigos? ¿Quién sería tu pareja? ¿Qué tipo de comunicación tendrías con tu pareja? ¿Qué tanto tiempo le dedicarías a tu pareja? ¿En qué tipo de trabajo te gustaría estar? ¿Estarías en el trabajo que estás ahorita? ¿O estarías en otro trabajo? ¿Estarías de repente en otra compañía pero en el mismo trabajo? ¿Con otro tipo de cultura? ¿Qué tipo de jefe te gustaría tener? ¿Verdad? Todas esas preguntas es importante que te las hagas porque así es que vas a diseñar tus límites. Wow, qué ejercicio tan importante. Yo te apuesto que quienes nos están escuchando o viendo se fueron haciendo pregunta tras pregunta. Yo les recomiendo más bien que retrocedan, anoten y puedan hacerlo. Pero fíjate que una de las razones que nos trajo acá, además de que teníamos esta conversación pendiente, es hablar un poquito de más paz mental, ¿no? Ya más de 5.000 personas han transitado por tu programa, tu curso. Y yo quisiera que nos contaras qué vive la gente cuando transita por más paz mental. Logra esa paz mental tan deseada que ahora se habla de que nada te quita tu paz mental. ¿Cómo es ese proceso que se vive ahí? Y bueno, ¿qué logramos? Me encanta. Mira, la experiencia de cada ser humano transitando el programa va a ser diferente y similar también de alguna manera, porque cada persona que entra a Más Paz Mental está viviendo experiencias diferentes. Hay personas que entran teniendo una relación súper tóxica y entran ellos solos. Hay veces que entran a Más Paz Mental los dos juntos, la pareja junta. Hay equipos de trabajo que lo toman juntos, hay familias, hay personas que están transitando una relación muy retadora con su propia mamá o con la suegra. O sea, cada persona está viviendo procesos diferentes y como te digo, hay gente que lo toma en grupo, todos los que están involucrados en el problema, y hay gente que viene solo, encontrando respuestas. Sin duda viven una transformación radical y eso te lo dice por lo menos el 99% de las personas que toman Más Paz Mental dicen que es un antes y un después en su vida. ¿Por qué? Porque Más Paz Mental 1, ahorita existe el 2 también, pero el 1 es una transformación interna. Nosotros tendemos a vernos a nosotros mismos de cierta manera, ¿verdad? Nosotros nacemos y vamos recopilando información y vamos construyendo una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? O quién tengo que ser yo para poder sobrevivir en esta sociedad. ¿Quién no tengo que ser yo para poder sobrevivir en esta sociedad? Todo eso lo vamos construyendo. Y desde esa construcción hay muchas, muchas, muchas creencias limitantes y mecanismos de defensa que se desarrollaron que si no existe la conciencia de todo eso y las herramientas para transformarlo, nos quedamos viviendo toda nuestra vida los mismos patrones, tropezándonos con la misma piedra, frustrados con nuestra vida, llenos de ansiedad, de frustración ante la vida. Entonces, para mí, el primer paso para cambiar tu realidad, construir una mejor realidad para ti, es cambiar la manera en cómo vemos nuestra realidad. Wow. Es literalmente cambiarnos los lentes. Y eso es lo que yo hago en Más Paz Mental 1. Agarro y mediante a varios ejercicios e historias, a mí me gusta mucho, yo aprendo mucho a través de historias. A mí me cuesta mucho prestarle atención a un curso cuando es pura teoría. Entonces yo construí mi curso pensando en cómo le ayudaría a Stephanie a entender todo esto. Claro. Stephanie soy yo. Y lo llené de historias en las que todo el mundo se pueda relacionar. Y eso es lo que hago. Trato de que te relaciones con esa historia, que te reflejes ahí y veas cómo tú misma te estás pisando a ti mismo. Porque eso es lo que las historias te hacen, ver como, wow, mira, a mí me pasó esto y a través de esta creencia reaccioné de esa manera y así como fue como me metí más y más y más en el hueco. Te vas dando cuenta como al final te sales del rol de víctima. Claro. ¿Verdad?
Porque cuando la gente entra más paz mental, entra desde un lugar desde me hacen, Ujú. abusan de mí, ¿verdad? La gente me pisa, se aprovechan de mi bondad, Claro. ¿verdad? Se meten desde ese rol de víctima donde yo estoy en este hueco por culpa de Raimundo y todo el mundo. Y más paz mental te da el espejo y te dice, mírate y mira tu responsabilidad dentro del lugar donde estás. Ahora, si tú misma a través de todo esto te metiste aquí, ¿quién te va a sacar? Tú misma, Claro. Cambiando tu narrativa también. cambiando tu narrativa y a través de estas herramientas, para mí la palabra herramientas es importantísima porque es más, todo el mundo que transita el curso dice, ¿cómo puede ser que no exista esta información en el colegio? Que sería tan poderosa para aligerarnos un poco el camino, ¿no? Que desde Total. pequeños supiéramos tantas herramientas que al final del día existen para cualquier área de nuestra vida y sobre todo en el tema relacional y de comunicación, que también me di cuenta que chévere ver para adentro, pero también la manera de comunicarnos es clave en ese establecimiento de límites, ¿no? Es el módulo 5. El módulo 5 yo te doy todos los do's and don'ts y te das cuenta que llevas toda la vida haciendo los don'ts. O sea, toda la vida comunicándote desde todo lo que es agresividad, control, todo lo que es ego. Y cuando te comunicas desde ese lugar, ¿y por qué te comunicas así? Porque fue el ejemplo que te dieron, porque Ujú. casi que la sociedad entera se comunica así. Entonces, cuando te comunicas así, lo que estás haciendo es poniendo a la otra persona a la defensiva inmediatamente. Wow, Eso es lo que haces. claro. Te voy a dar un ejemplo chiquito. Uno, etiquetas, este podcast se llama Sin Etiquetas. La mayoría de nosotros no decimos, no nos enfocamos en la acción, nos enfocamos en lo que la acción dice de ti, Ujú. ¿verdad? Entonces yo en vez de decirte, al nosotros quedar al nosotros quedar vernos a las 3 de la tarde y tú llegar a las 4 hace que yo pierda las siguientes reuniones o me hace sentir que no se respeta mi tiempo, ¿verdad? O enfocarte en la acción, lo que yo acabo de hacer. Llevamos 3 días que quedamos a las 3 y tú llegas a las 4 y yo me quedo 1 hora esperándote y eso es muy frustrante para mí porque tengo que cancelar las próximas reuniones, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Decirte, eres un impuntual, eres un irresponsable, eres un irrespetuoso. Ujú. Cuando yo te lanzo las etiquetas, ¿qué es lo más natural que haga el ser humano? Claro, una reacción completamente de rechazo, ¿no? También hacer. Las etiquetas son balas Ujú. verbales. Voy a volver a repetirlo. Todas las etiquetas que tú lances a otra persona, que otra persona te lance, es una bala verbal de la cual tú te tienes que defender. Ujú. Entonces, si tú no sabes esta herramienta, enfócate en la acción en vez de enfocarte en lo que la acción dice de ti. Tú terminas etiquetando a la otra persona y se crea un conflicto, lo cual se convierte en guerra, a ver quién tiene la razón. Y desde ahí nadie gana, Ujú. ¿verdad? Porque en vez de agarrar y ver los problemas como un problema, donde tú y yo somos equipo y vamos a ver cómo resolverlo, no, yo te veo a ti como el problema. En vez de verlo desde afuera y ver la circunstancia, ¿correcto? Claro, o sea, a mí hay unos muñequitos, imagínate que hay dos muñequitos. Ujú. Una manera de abordar el problema es, tú eres el problema, no tú eres el problema. Que eso es como la mayoría nos comunicamos, a ver quién termina siendo el problema, que es una lucha entre egos, ¿ok? A diferencia de, se originó este problema, que míralo como una pelota que está fuera de la relación, y tú y yo vamos a ver cómo resolver en conjunto ese problema. ¿Ok? ¿Cuál es el problema en esta situación? Yo soy una persona que es importante para mí la puntualidad. Cuando tú y yo quedamos a las 3, yo literalmente estoy a las 3 en punto ahí. Tú eres una persona que de repente cuando dices quedemos a las 3, te apareces hora más tarde porque para ti la puntualidad no es importante, Ujú. lo cual es válido, ¿ok? Al mismo tiempo a mí no me funciona, porque para mí sí es importante y yo cuadro todo mi calendario según la hora que quedamos. ¿Ok? Entonces,
¿Será que cuando tú y yo quedemos 1 hora, ya yo sé que tú quieres decir 1 hora después y me aparezco 1 hora después y cuadro mi calendario según la hora después? ¿O será que en vez de quedar a almorzar empezamos a quedar a cenar porque tú a la hora del almuerzo no puedes llegar puntual? ¿Verdad? Pero esto de que quedemos 1 hora y te aparezca la siguiente, a mí no me funciona. Entonces no voy a poder seguir quedando para almorzar si esto sigue sucediendo. No porque no te quiera ver, ¿ok? Sino porque para mí es caótico, ¿verdad? Porque para mí no me funciona según la manera en como yo planifico mi día. Y Claro. ya, y entonces nos alineamos para resolver esta situación. Ok, buenísimo, quedemos para cenar de ahora en adelante. Listo. Y Se vieron solucionó el completamente problema. desde afuera que el problema no eras, el problema eres tú, el problema soy yo, sino esto está sucediendo y cómo lo podemos solucionar y cómo lo podemos hablar. Me encantó lo que dijiste de verlo como desde equipo, tú y yo vemos esto desde afuera y qué está sucediendo. Creo que la gente jamás lo ve así, sino de una se va a es que tú, es que tú, es que tú hiciste esto, ¿no? Claro, y la necesidad de tener la razón. O sea, pero ¿cómo se siente para el ego que te digan, tienes razón? Gané, me gané el trofeo, ¿sabes? Pero realmente la relación se perjudicó. Claro. Es una satisfacción momentánea, ¿no? De eso de, ah, sí, tuve la razón, ajá, pero después, ¿qué pasa, no? ¿Qué obtuviste de eso de tener la razón? Qué buena conversación. Pudiéramos estar aquí hablando 3 horas y más si me das un one-to-one como el que me estuviste haciendo. Ya, en verdad quiero rescatar de que yo no tengo ni idea si Carlos tiene pareja o no tiene pareja, si lo dejó plantado. No Debemos tengo ni acotar idea. eso, es verdad, es verdad. Ay, qué cómico. Fíjate que me causa intriga si alguien que habla tanto de límites, ya tienes, o sea, el trabajo de límites es un trabajo que se hace una vez y queda así, o tú constantemente, Steph, estás replanteando también cuáles son tus límites y cómo va cambiando esa Steph que tiene sus valores intactos, pero que a la par de su crecimiento puede ir cambiando algunas cosas y decir, es que esto no me está gustando de esta relación y continúas trabajando en ese proceso de establecer, de comunicar y de establecer hasta dónde puede llegar alguna relación. Mira, los límites sí, sin duda son cambiantes. Uno Ujú. va evolucionando, va sanando heridas, porque los límites también muchas veces lo que están es protegiendo heridas. Em, Uno va, sí, va conociéndose más mientras vas evolucionando. Ah, mira, no sabía esto de mí, ¿sabes? Y empiezas a desarrollar nuevos límites o a quitar límites que ya no los necesitas ahí. Ujú. Em, Es un proceso muy bonito que dura toda la vida. Yo me lo disfruto muchísimo. Hay veces que los comunico de la manera más asertiva y hermosa posible y hay veces que se detona mi ego y la verdad es que no lo puedo controlar y termino estableciéndolos de la manera que yo explico que no se deberían establecer. Y eso me pasa hasta hoy en día. Y por esa misma razón yo creé lo que se llama el Más Paz Mental Experience, que es en vivo, presencial aquí en Miami. Ya hice mi primero, el segundo lo voy a volver a hacer ahorita en noviembre. Ay, ahí sí voy a estar finalmente. Y es en ¿Sabes UM, es qué? en UM, entonces creo que está cerquita de ahí, ¿verdad? Qué No sé. bueno, sí, sí, estoy cerca. Va a ser, es espectacular, o sea, ha sido de los proyectos más emocionantes de mi vida, porque para mí lo más importante en el camino a establecer límites es la acción. Mucha gente se mete en más paz mental, agarra todas las herramientas. La mayoría de las personas empiezan a ponerlas en práctica y se quedan en shock del resultado. O sea, me llegan todos los días mensajes de tipo, wow, establecí límites con mi papá y tuvimos la conversación más hermosa y lloré y sané un montón, gracias. O establecí límites con mi compañero de cuarto y no puedo creer que yo me había creado todas estas historias catastróficas y los recibió súper bien. O personas que establecieron límites y la relación ya Ujú. terminó porque lo único que sostenía la relación era su autotraición. Entonces se dio cuenta que en el momento que se honre ya la otra persona no tenía nada que hacer ahí, lo cual es válido y a esa persona se le abre la puerta y le dices gracias. Ujú. Em, pero lo cool, lo increíble de Más Paz Mental Experience es que estoy combinando todo el contenido más valioso que yo tengo con la improvisación teatral.
Me encanta. Y fue una experiencia espectacular porque gente del público se voluntarizaba para pasar al escenario y establecer los límites más retadores, porque los límites retadores los pone el público en un papelito. Y ellos tienen que improvisar con las herramientas de improvisación teatral. Y yo soy la persona que estoy recibiendo el límite y yo se los pongo bien difícil. Porque claro, la gente a veces cuando ven mi contenido dicen, suena muy bonito en papel, pero ajá, tú no conoces a mi mamá, me dicen. Tú no conoces a mi ¿Cómo se mamá no lo come eso? recibiría bien. Ok, y no tienen que recibirlo bien. Para tú poder honrarte, no tienes que esperar a que la otra persona lo reciba bien. Entonces yo en escenario me pongo como la persona que más quiere controlar y manipular que existe. O sea, no lo dejo ir. Y ese es un reto para la persona que me está poniendo el límite y más todavía en escenario porque no puede sacrificar su límite. El reto ahí es no No puedes sé. quitar tu límite. Yo voy a luchar, te voy a amenazar, voy a manipular, voy a ser súper pasivo-agresiva y sarcástica así y tú no lo puedes quitar. Tú tienes que validar mis emociones y ponerle y seguir con tu límite. ¿Ok? Y si me pongo agresiva, ahorita tienes que poner un límite con mi agresión. O sea, Que no un era el no, inicial, que además que no no era es el el inicial. inicial, ya es otro. Claro. Entonces, es espectacular porque lo hacemos desde un lugar donde no hay juicio, donde todos los que están en el público se relacionan, donde o sea, la cantidad de risa que hay en ese espacio, o sea, porque es muy cómico todo. Y en un momento me tocó a mí poner el límite, ¿verdad? Volteamos la situación y ahorita Stephanie es la que lo va a poner. Y en varias ocasiones me quedé en blanco. Wow. Yo, que soy la que enseño a poner límites, me quedaba en blanco. Y tenía que tomar una pausa porque mi corazón así, Dios mío, ¿y qué hago aquí? Y después me acordaba todas las herramientas y ¡pum! Los ponía y todo el mundo, ¡eh! Pero no fluye, o sea, no es la manera natural de ser. La manera natural de ser es evitar el conflicto, querer agradar, miedo al juicio, todas estas cosas. Entonces, entender de que el poner límites, a pesar de que ser desde el amor y que mejora relaciones y mejora tu vida, es un trayecto, ¿cómo se dice? Como donde hay mucho barro, como cuando estás Sí, rustiqueando que te metes en ese lugar. como retador, yo diría, es retador. El proceso no es, ay, sí, qué fácil transitar por acá, ¿no? Sino que exige que de mayor o menor envergadura tengas que asumir respuestas de otras personas que en momentos te traerán cosas que te harán sentir bien y en otros momentos no, posiblemente. Y asumir el 100% de tu responsabilidad emocional, que para mí esa es la parte más retadora. Tú eres responsable de tus emociones y la manera en cómo tú transitas tus emociones y la manera en que tú sacas información de ahí de la manera más asertiva y amorosa posible y no de la manera en cómo de repente tus emociones te están diciendo que grites tu mensaje. Claro, que es Esa esa para mí es la. impulsividad. Exacto. Entonces sí, es demasiado espectacular. Yo los invito a todos los que nos están escuchando que sean parte de Más Paz Mental. Me atrevo a decirles que es el regalo más importante y más valioso que se van a dar en su vida. Qué sabroso. Voy a estar ahí además haciendo el curso y para quienes nos están escuchando o viendo, acá en la descripción van a encontrar el link además de registro de este curso extraordinario que ya ha impactado a tanta gente. Y ya para ir cerrando, me encantaría, Steph, que nos des una etiqueta que generalmente le tenemos a los límites y que deberíamos comenzar a quitarla, ¿no? De esa palabra que a veces le oímos tanto que es establecer límites. ¿Cuál crees tú que es esa mayor etiqueta, o si hay varias también que deberíamos nosotros replantearnos? Hay muchísimas. Yo creo que la que más yo escucho es egoísta. Establecer límites es egoísta, es el que yo más escucho, pero hay otras, o sea, está es rechazo, Ujú. es distancia, es frialdad, es hay de verdad que hay muchísimos. Me puedo poner a escribir y no parar la cantidad de etiquetas que tiene límites, pero Los la límites. primera que Y eso se transforma en etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. Si establezco límites, soy egoísta, soy frío, soy, ¿sabes? Qué interesante. exactamente, pero sin duda la que yo más escucho es esta. Y yo te invito a quitarla porque
te vas a dar cuenta que en el momento que establezcas límites y seas honesto y seas congruente de todo lo que estás viviendo en el adentro con el afuera, de tus valores, con la manera en la que vives y te relacionas, te vas a dar cuenta que es todo lo contrario a egoísmo. Egoísmo es controlar la percepción que los demás tienen sobre ti, que es lo que hacemos cuando no ponemos límites. Cuando Wow. pones límites, estás buscando relacionarte con los demás desde el amor y el respeto mutuo. Y al tú honrarte, puedes ser la mejor versión de ti con los demás. Y al final, la gente se va a beneficiar de tu mejor versión. Por supuesto. Entonces, qué rico poder poner límites para tú poder ser esa mejor versión con los demás. Es amor. De verdad que de la manera en como lo veas, cuando ya entiendes su verdadera definición, los límites son amor y permiten conexión, permiten paz, permiten acompañamiento consciente, permiten inspiración y permiten más paz mental. Stephanie, gracias por este rato, por esta terapia en consecuencia que se dio acá y por todo ese conocimiento que además sigues impactando gente y eso es lo más sabroso de alguien que con pasión busca es que las demás personas crezcan y se sientan mejor y tengan una vida en más paz mental, que es este proyectazo que inicia ahora en octubre. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en Sin Etiquetas y espero que pronto nos podamos ya ver en esas experiencias que estás haciendo acá en Miami. Te mando un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias a todos.